Bueno, agradecemos las disertaciones y vamos a dar lugar al segundo panel donde se presentan los resultados del convenio entre INTA y Coca-Cola. Invitamos entonces al escenario a las expositoras por INTA. Fernanda Rivadeneira es investigadora del INTA y coordinadora del convenio INTA y Coca-Cola. A las ingenieras en alimento Vanessa Lare y Carla Urroz, becarias del INTA, y a Cecilia Kulczynski, investigadora del INTA en la temática de residuos de pesticidas. Buenos días. ¿Se ve bien ahora? Es que están filmando también. Bueno, gracias por participar acá. La verdad que es muy grato ver el salón lleno. Yo les voy a hablar un poco a manera de resumen de lo que fue todo este convenio entre INTA y Coca-Cola, que como bien se mencionó antes fue un convenio que ya está finalizado, y bueno, mostrarle brevemente algunos punteos de los resultados que obtuvimos a lo largo de esos 6 años. Ahí está. Por ahí algunos que ya participaron en alguna jornada previa, ya algo de esto escucharon. Les voy a contar en cómo se inició este proyecto, este convenio, estas actividades, porque ya en 2016, ya van a ser casi 10 años, de los cuales iniciamos a trabajar en esta propuesta. En 2016 se acerca un representante de la empresa, viene acá al INTA Concordia y nos menciona 2 problemáticas en particular que son que encontraba en la región de acá del NEA, valores en las naranjas, valores de ratio, que es el índice de madurez o la relación entre sólidos solubles y acidez de la fruta, que eran diferentes a los encontrados en otras zonas productivas. Entonces eso le llamaba la atención y bueno, era una problemática que identificó para evaluar. También le llamó la atención o lo quería conocer por qué teníamos diferencia en cuanto a producción en fruta, en la cantidad de fruta que se obtiene por planta o por hectárea. A partir de esas 2 problemáticas se planteó un trabajo en conjunto en el cual ya para fines de 2016, inicio de 2017, se presenta y se aprueba un proyecto que es este convenio en el cual hoy le estamos mostrando parte de los resultados. Para darle contexto, está bien, ustedes están en la parte citrícola, pero bueno, para dar contexto a este al trabajo que realizamos, bueno, conocemos cómo la producción de cítricos está distribuida en 2 zonas geográficas bien diferenciadas, el NEA, que abarca Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y el NOA, con la provincia de Tucumán, Salta y Jujuy, que representan 2 realidades diferentes en cuanto a la producción citrícola. El NOA se caracteriza por la producción de limones y el NEA por la producción de naranjas y mandarinas, que son los denominados cítricos dulces. La mayor producción de cítricos dulces se encuentra en Entre Ríos y Corrientes, norte de Entre Ríos y sur de Corrientes, y al inicio del convenio, en 2016, contábamos con datos del Censo Citrícola Provincial, en el cual se había caracterizado ya la cantidad de productores y la superficie. En el inicio, en 2016, Entre Ríos contaba con 18.788 productores citrícolas, abarcando 36.000 hectáreas de cítricos. De esas 36.000 hectáreas, más del 50% corresponden a naranjas. Entonces, esa era la situación inicial. A ver si se ve. Y bueno, acá no se ve bien, pero de esa producción de naranja tenemos un fuerte componente y estamos caracterizados por la producción de cítricos para fresco. Para consumo interno, calidad de naranja para fresco. De lo que se producía en 2016, más del 50% se enviaba al mercado interno como fruta fresca en naranjas. Estos son datos de naranjas. Y ese año el 35% se destinó a industria y un 8% se destinó a exportación en cuanto a naranjas de Entre Ríos.
En 2017 y en adelante, en general, la producción que se destina a fresco se mantiene entre 50 a 60% y lo que se destina a industria entre el 25-30%, es variable año, y conocemos, los que estamos en esta parte de producción, que generalmente lo que se destina a industria es el descarte, es la fruta que no puede ser comercializada en el mercado interno y que no cumple una serie de requisitos. Si vemos en el gráfico acá de la derecha, la producción en 2016 encontrábamos con 400.000 hectáreas, 400.000 toneladas producidas de cítricos en Entre Ríos. Esa producción a lo largo de los años fue descendiendo y el año pasado, está remarcado ahí, según el dato de Further Citrus, se obtuvo en Entre Ríos 350.000 toneladas de naranjas. A partir de esa situación inicial es que planteamos una serie de actividades en el convenio teniendo en cuenta nuestra situación. Se plantearon actividades de relevamiento y digitalización de datos de variedades ya existentes. También se plantearon actividades de ensayos de manejo, implantación de lotes nuevos con destino a industria, la trazabilidad de residuos de los manejos que hagamos, y también un fuerte componente de difusión y comunicación de todos estos resultados y todos los hallazgos que tengamos a lo largo del convenio. Entre las otras actividades planteadas también atravesaban todas esas actividades la evaluación fitosanitaria y también los análisis socioeconómicos de los distintos manejos que planteamos. Volviendo a la primera actividad planteada, que era el relevamiento y digitalización de los datos, la Experimental Concordia cuenta con historial ya de producción citrícola y contábamos con muchos datos que por ahí estaban en cuadernillos o no estaban analizados en forma conjunta de las variedades que ya disponemos en nuestra región. Además, al inicio del convenio ya teníamos un registro de 12 variedades disponibles que se encontraban certificadas en el programa de cítricos. Estas variedades incluían desde las variedades más tempranas hasta las más tardías, abarcando un calendario de cosecha como se ve extendido en el año, como se ve en ese gráfico. Y tomando los datos del censo citrícola del 2016, encontramos que también que dentro de esas 12 variedades, solamente dos grupos o dos variedades ya representaban más del 60% de la producción de la superficie que se encuentra en Entre Ríos. Entre ellas son Valencia, el grupo de las Valencias y también la Salustiana, que es una variedad intermedia, la Salustiana, y Valencia son variedades tardías. Entonces ahí ya tenemos una situación inicial que considerar. Y teniendo en cuenta también los valores, según los datos de rendimiento, de producción y la superficie, tenemos un promedio para nuestra región de entre 15 a 20 toneladas de producción de fruta por hectárea en el caso de naranja. Entonces, de las primeras actividades que realizamos, hicimos todos esos datos que les comenté que contábamos ya con la experimental en cuanto a datos de naranjas disponibles, los digitalizamos, los analizamos y se vio con qué variedad contábamos inicialmente y qué calidad tenían esas variedades que ya contábamos acá en la zona. Dentro de ese grupo se digitalizaron 3.000 datos entre los primeros 2 años para evaluar qué calidad tenían esas variedades, que teniendo en cuenta que son variedades seleccionadas para un mercado en fresco, que además los datos estos de calidad se encuentran en el primer momento de cosecha, teníamos valores de ratio o de índice de madurez muy distintos a los que pedía la empresa. En el caso de las variedades tempranas, a ver si se llega a ver, eran las que presentaban un valor mayor. Las variedades intermedias eran las de menor valor de ratio, acá se encuentra el grupo de Salustiana, y las variedades tardías, inicialmente con esos datos que contábamos, también tenían valores alejados a los que esperábamos.
Además de esos 3.000 datos que analizamos, se sumó durante el convenio un análisis de 2.000 datos más de variedades que nosotros nos parecían de importancia y teniendo en cuenta alguna característica que habíamos identificado. Esos datos por ahí los van a mencionar en la siguiente charla Vanessa y Carla. Además de esa calidad que nosotros contamos con los datos de calidad inicial de esas variedades para mercado en fresco, nos reunimos con la industria en los primeros años de este convenio para consultarle a los representantes de la industria qué otros requisitos o qué otras características de la calidad les interesaba conocer. Porque nosotros siempre hablamos de mercado en fresco y para industria tienen otros requisitos y otros atributos que son interesantes. Y nos mencionaron una característica que nosotros no lo habíamos considerado porque, bueno, no es común hablar de esto en el mercado para fresco, que es la limonina, que es lo que le da el amargor a la fruta. Esto lo incorporamos como actividad en el convenio y se analizaron distintas variedades según su contenido de limonina, que era un atributo de calidad que a la industria le parecía interesante considerar. Estos datos también los van a mostrar con más detalle las siguientes charlas. Volviendo, en este caso, analizando de esas dos variedades que habíamos identificado como las variedades más representativas de nuestra zona, como si se acuerdan una de las primeras figuras, teníamos solo un momento de cosecha. Y un manejo que se puede hacer para industria es dejar más tiempo la fruta en planta para ver si efectivamente se alcanza mayor índice de madurez y si llegamos a los estándares que se requieren por ahí para calidad de fruta para industria. En Salustiana observamos que el índice de madurez se incrementó notablemente, alcanzando el mayor valor en el mes de agosto. Esto es dejando mucho tiempo la fruta en planta, implica otras medidas también de manejo. Y en Valencia Aldeate el incremento no es tan pronunciado. Entonces ahí tenemos una calidad, un valor que tenemos que considerar si queremos destinar esta fruta para industria. Además de esas dos variedades, buscamos en la región, de ese listado que teníamos, algunas variedades que podrían ser de interés para industria, como la Hamlin, que en otras zonas productivas es muy plantada, es una variedad temprana de importancia para suministrar tempranamente la fruta en industria. Y la verdad que Hamlin no hay muchas plantas o no hay muchos lotes de Hamlin en la zona, porque es una variedad antigua que no fue usada mucho para fresco. Y encontramos que también tiene un buen comportamiento en cuanto a incremento de los índices de madurez. Y también dejándolo más tiempo la fruta en planta, encontrábamos que el índice de madurez o el ratio podría incrementarse. Dentro de otras actividades que también realizamos, era de esas dos variedades que teníamos, o de los lotes que ya disponemos en la región, son lotes adultos, productivos, que cuentan con algunas variedades de naranja, ver qué medidas de manejo podemos implementar para modificar o la calidad o el rendimiento. Los dos atributos son importantes en este caso. Tomamos un lote que ya contábamos acá en la experimental, un lote de naranjas común, en la cual ya contábamos con Salustiana. Era un lote que al inicio del convenio tenía un rendimiento promedio para la zona, era de 20 toneladas por hectárea, manejo básico, convencional, fertilizaciones al boleo. Y al primer año del convenio implementamos riego y fertirriego. Ya al segundo año de implementar el fertirriego, incrementamos el rendimiento, duplicamos el rendimiento solo con la implementación de fertirriego. Y además, en ese lote, implementamos un manejo para industria en la parte fitosanitaria, es decir, hicimos una disminución de la aplicación de fitosanitarios y nos basamos y nos centramos en la aplicación de productos para controlar mosca o cancrosis, que son las enfermedades y plagas que afectan directamente la cantidad de frutos y pueden disminuir el rendimiento. Entonces, con la implementación de fertirriego y con aplicaciones fitosanitarias básicas o disminuidas, logramos mejorar el rendimiento y al mismo tiempo disminuir aplicaciones fitosanitarias, pero mantener la calidad de fruta. Teníamos gran porcentaje de fruta
que todavía se podía destinar al mercado en fresco. Este es uno de los lotes que hoy está previsto visitar en la salida a campo. Y a lo largo de los 6 años del convenio, el lote se mantuvo en rendimientos superiores al promedio de la zona. Esos son los valores promedios de rendimiento. Al inicio de promedio del Entre Ríos 2017 era 20 toneladas por hectárea y actualmente se habla de un rendimiento promedio de 16 toneladas por hectárea en naranjas en Entre Ríos. De esos lotes, además, se hicieron evaluaciones fitosanitarias y socioeconómicas de las medidas de manejo que se hicieron a lo largo de ese periodo para ver cuáles son los costos directos de producción y también evaluación fitosanitaria que le comenté y que después lo vamos a ver en la salida a campo. Esa información está disponible. Además del manejo específico en ese lote, también hicimos ensayos en otros lotes ubicados en quintas comerciales, en las cuales, en este caso es un lote igual del experimental, en el cual también se hicieron aplicaciones de nutrientes en forma foliar o por fertirriego, forma suplementaria. No solamente implementar fertirriego, sino un lote con buena nutrición y buen rendimiento, si agregando biofertilizantes, bioestimulantes o bioreguladores, podríamos incrementar los rendimientos o también si podíamos ver modificaciones en la calidad, buscando incrementar estos sólidos solubles y esta relación entre sólidos solubles y acidez. Porque hay mucha información, hay mucha bibliografía que indica que algunos micronutrientes afectan directamente. Después de esto, creo que fueron 4 años de ensayo, evaluando la aplicación de macro y micronutrientes en forma foliar, encontramos que el agregado de nitrógeno más micronutrientes sí mejoró el rendimiento en 2 variedades de las que evaluamos, pero no modificó tanto los parámetros de calidad interna. Eso sí, no vimos en estas variedades modificación. En cambio, en otra variedad que es la Midnight, que esto se hizo un lote comercial ubicado en la zona de Colonia Racedo, aplicando los micronutrientes macro y es también nitrógeno y micronutrientes folares, sí mejoramos lo que es el índice de madurez, sobre todo en la segunda y la tercera cosecha con respecto al testigo, y además de mejorar el índice de madurez, mejoramos lo que es la distribución de calibres. Encontramos fruta de calibre mayor proporción de fruta de calibre mayor. Eso es solamente con el agregado de nutrientes en forma foliar en un momento específico del crecimiento del fruto. En general también se hicieron análisis de la trazabilidad de residuos, esos son otros resultados que también no voy a hablar mucho porque hay una charla específica de ese tema que después la va a dar Cecilia Kusiski, así que bueno, pero se hizo la trazabilidad de residuos de campo, post cosecha e industria y eso también, esa información queda disponible para ustedes. Y dentro de las otras de las actividades planificadas se encontraba implantar nuevos lotes. Estos lotes que implantamos estaban pensando con variedades seleccionadas para industria y con manejo desde la implantación para industria. En 2016, fines de 2016, se implantó acá en la experimental esta variedad de naranja que ya había sido detectada por la ingeniera Catalina Anderson, que ya está jubilada, como una variedad promisoria para industria. Entonces, la cuestión es que esa variedad no estaba difundida comercialmente en nuestra región, no había mucha información al respecto, estaba considerada la calidad para industria, pero no sabíamos cómo se comportaba ni la planta, ni en cuanto al rendimiento, crecimiento, comportamiento fitosanitario. El objetivo de este lote era conocer cómo se comportaba esta variedad para nuestra región. Luego de, bueno, estuvimos también evaluando calidad de fruta en los distintos años y encontramos que la variedad efectivamente tiene altos sólidos solubles desde el inicio, o por lo menos desde que empieza, desde junio a julio, tiene muy altos sólidos solubles y alcanza altos índices de madurez o alto ratio
disminuyendo bastante la acidez. Entonces, pero es una característica de la variedad. Es una variedad que es interesante, tiene buena coloración de jugo y además, cuando observamos el comportamiento, es un lote que se instaló en alta densidad, de 5×3. El lote contaba con fertirriegos desde la implantación. Encontramos que los rendimientos fueron en incrementos. Al segundo año desde plantación ya teníamos rendimientos considerados adecuados y siempre fue incrementando los rendimientos con alguna, bueno, tuvimos un problema el año pasado, lo que vimos el año pasado, como conocen en la región, que los rendimientos en esta variedad se duplicaron con respecto al año anterior. Esta variedad produjo mucho para su edad y para el año, pero fue una condición generalizada de mucha producción en la zona. Y este año, cuando vayamos al lote, porque también está prevista esta visita, vamos a ver que la planta no tiene casi fruta y entonces eso nos indica que es una variedad becera, que hay que tener esas precauciones en el manejo, porque venía bastante parejito en cuanto al incremento de rendimiento y después el año pasado nos dio una sobreproducción, se podría decir. En cuanto a los aspectos fitosanitarios y socioeconómicos, también en estos lotes se hicieron medidas de manejo mínimas, se podó muy poco, las podas fueron más que nada iniciales y podas para acomodar un poco las ramas basales, no se hicieron las podas anuales que se hacen en cítricos y los manejos fitosanitarios fueron reduciendo la aplicación de productos. Encontramos lo mismo que en los otros lote continuo, en el cual encontramos mucha proporción de fruta que puede ser destinada a fresco y bueno, esto también lo va a mencionar con más detalle el ingeniero Mica en la visita al lote. Además de ese lote, de esa variedad en particular, implantamos en forma demostrativa un lote con distintas combinaciones de variedades de copa y portainjerto, pensando en ese calendario extendido de cosecha, desde el inicio hasta el fin, proveer al mercado o a la industria con variedades tempranas, intermedias y tardías. El lote se implantó a fines de 2019, principios del 2020, también contaba con riego y fertirriego en alta densidad, más alta densidad que el anterior, este estaba 2,5 entre plantas y 5 entre filas. Y las plantas este año están alcanzando, en septiembre de este año, están recién llegando a su 5.º año de edad y estamos teniendo la primera producción comercial que podríamos decir de las variedades y estamos tratando de los primeros datos en estas variedades que implantamos. Incluimos variedad Hamlin por lo menos 2 pies para ver cómo era su comportamiento de una variedad temprana, unas variedades intermedias como Midnight y Rode Red y una variedad tardía de una Valencia para ver también cómo era su comportamiento. Probamos con el trifolio, o sea, incluimos al trifolio porque es el portainjerto característico de nuestra región y como testigo, y además tenemos combinaciones con otros portainjertos que pudimos conseguir. Bueno, acá tenemos una foto de la fruta del año pasado que era muy poca y este año recién vamos a poder evaluar rendimiento, tamaño de planta y calidad interna de la fruta. Y llegando a una de las últimas actividades que tenemos en el convenio, siempre incluimos como actividad la difusión y comunicación de los resultados, porque bueno, como INTA y como institución tenemos ese rol de todos los resultados que vamos obteniendo, ponerlos a disposición. Se hicieron reuniones con el sector industrial específicamente, al inicio y casi al finalizar el convenio. Y también se hicieron distintas presentaciones de trabajos académicos o como trabajos presentados a congresos o charlas a lo largo de este convenio. Además, también hay publicados boletines y videos realizados por Pampero TV, del INTA. Y específicamente en este convenio se realizaron dos jornadas. Una jornada en 2019, estaba
a 1 año y medio del convenio, en el cual fue la primera difusión para que conozcan lo que se trataba el convenio en sí, para ver qué actividades íbamos a realizar, y esta jornada de cítricos para industria, específicamente para mostrar los resultados, parte de los resultados, porque bueno, durante 6 años de convenio, la verdad que hay muchos resultados que es difícil a veces ponerlo en una sola presentación. Y en forma de resumen, porque yo no quise entrar mucho en cada detalle de cada actividad, pero sí podemos decir que después de 6 años de convenio, además de lo que por ahí mencionó Javier hoy a la mañana, de que tenemos capacidades de equipamiento, personal capacitado, conocimientos nuevos y relaciones nuevas con el sector industria, también tenemos, podemos decir que después de este convenio, tenemos tecnologías evaluadas para nuestra región, para nuestras condiciones y para nuestras variedades. Esa información es básica para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones a la hora de hacer sus manejos. Y además tenemos tecnologías o evaluaciones de lotes adultos, de lotes ya en producción, y también tenemos información generada localmente de lotes nuevos, de variedades que son promisorias. Y esto en un cultivo perenne, en el cual para implantar una variedad tenemos que esperar 5 años para tener la primera información, me parece que es valioso contar con esta información generada localmente. Tenemos información de la trazabilidad de residuos, las evaluaciones fitosanitarias y también de los costos de producción. Toda esa información esperamos, ahora estamos editando y terminando de compilar este libro que va a tener los resultados de todas estas actividades más extendido, con la información más detallada, el cual va a estar disponible en forma digital. Y bueno, a lo largo de estos 6 años, numerosos participantes, algunos se jubilaron, que están presentes, algunos se retiraron, tomaron retiro voluntario, algunos se fueron a otra actividad, pero se capacitaron con este convenio. Pasaron 3 directores y de la empresa Coca-Cola también pasaron distintos referentes. Por ahí en esta columna estamos los que estamos ahora en el experimental. Así que bueno, es un convenio que nos permitió hacer muchas actividades, pero también involucró muchos participantes. Agradecer, por último, este convenio se hizo financiado por la empresa Coca-Cola, pero también participaron distintos actores, privados, públicos, que colaboraron en distintas etapas del proceso, y la verdad que no hubiese sido posible hacer todas estas actividades sin la colaboración y la participación de todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Como ya nos presentaron, nosotras dos trabajamos en diferentes etapas en el marco del convenio y le vamos a contar un poco las actividades que realizamos. Nuestra presentación se llama Monitoreo de parámetros de calidad de naranjas en la región del río Uruguay. Bueno, para contarles un poco las características de la producción, ya estuvo hablando un poco Fernanda. En la región del LEA principalmente se distribuyen los cítricos dulces. Ellos tienen un destino a mercado fresco, cubriendo el 80% de la producción, y están distribuidos principalmente en las provincias de Entre Ríos y Corrientes, donde abarcan alrededor de 1 millón de toneladas al año. Dentro de las variedades que hay implantadas, los principales objetivos que es para el destino en fresco, entonces las variedades se plantan con ese objetivo, digamos. Más del 65% de la producción de la superficie implantada son salustianas y valencias, y bueno, los objetivos y tecnologías de esa producción difieren de acuerdo al destino, al tipo de consumo, ya sea mercado en fresco o industria. Como sabemos, los objetivos de cada una nos van a dar la calidad que quiere cada uno. Para el mercado del fresco se quiere una calidad más que nada visual,
no tanto la parte interna, que sí lo requiere la industria, que sería toda para generar altos rendimientos, que es básicamente el contenido de jugo de la fruta, y los sólidos solubles, y no tanto así una baja acidez. Bueno, ahora les va a contar Vanessa la parte de monitoreo. Retomando un poquito lo que decía ella, que lo que a nosotros nos va a importar para la industria son los rendimientos y el porcentaje de jugo, los sólidos solubles. Y esta calidad de fruta que va con este destino va a variar de acuerdo al cultivar, al porte injerto, a los factores ambientales, a las prácticas culturales. Entonces, como varía y varía de región en región, este cuadro que ven acá, este calendario, lo realizamos como un relevamiento a partir de los valores legales o que se comercializan los frutos frescos, que es por encima del 35% de jugo y el ratio de relación 6:1. Y acá en este calendario podemos ver todas las variedades que están certificadas. Van a ver también algunos datos de algunas que no, pero que podrían ser promisorias. Y en estas variedades también van a notar que son naranjas comunes y valencias. Las Naver no están incluidas, ya que tienen el problema del amargor que les vamos a contar más adelante. Entonces, tener en cuenta esto, tener en cuenta que la provisión a industria no viene de un solo lado, que no puede venir de un lote o puede venir de un empaque. Entonces, tener en cuenta en todo esto, mostrarles el calendario que se hizo a partir de lotes experimentales y comerciales, y a partir de esta información, de este relevamiento, nosotros hicimos un monitoreo de calidad desde el 2017 a 2022. Se analizaron atributos de calidad tanto externa como interna, esas 9 variedades que ven ahí: Salustiana, Valencia Temprana, Carleton, Roble, Westing, Hamblin, Midnight, Valencia Delta, Valencia Latte. Ahí hay una foto de las determinaciones, y medimos diferentes parámetros de calidad. Sólidos solubles, porcentaje de jugo, la acidez titulable, la relación entre los sólidos y la acidez, que es el ratio, que nombró mucho Fernanda, el espesor de cáscara, el diámetro de la fruta, la cantidad de semillas. La foto que ven ahí es de una naranja roble, para que vean la cantidad de semillas, la firmeza y el rendimiento industrial. Yo les voy a hablar de los datos de calidad, toda esta información está disponible, pero principalmente de los que están señalados, de los sólidos solubles, del porcentaje de jugo, del ratio y del rendimiento industrial. En cuanto a los datos de sólidos solubles, yo quiero que tomen en cuenta el valor de 12. Miren cómo estas son 3 cosechas, están separadas entre 30 días cada una, y es un promedio de todos los años. Hay variaciones entre años y obviamente entre variedades, pero es como para que ustedes tengan una idea de cómo se comporta. Podemos ver que Hamblin supera los 12 grados Brix en las 3 cosechas, Westing no, Roble tiene una alta cantidad de sólidos solubles en las últimas 2 cosechas, siempre supera los 12, Carleton va aumentando, Valencia Temprana se mantiene durante sus 3 cosechas, Midnight tiene alto contenido de sólidos al finalizar, Valencia Delta hay 2 cosechas, pero las 2 tienen alto contenido de sólidos, y Valencia Latte se mantiene ahí cercano a 12 en la segunda cosecha. En cuanto a porcentaje de jugo, tenemos, vamos a tomar el 40 como referencia, y tenemos a Hamblin, que se mantiene su porcentaje de jugo en sus 3 cosechas, Westing, que supera los 40% el 40% de porcentaje de jugo, Roble, que está un poquito por debajo, Salustiana, que también lo supera, y destacar, bueno, el grupo de las Valencias, Valencia Temprana con alto porcentaje de jugo, Midnight en su última, igual que en los sólidos, un alto porcentaje, Valencia Delta y Valencia Latte también, este grupo final con altos porcentajes. En cuanto al ratio, la relación entre la acidez y los sólidos y la acidez, mejor dicho, tenemos que el ratio va aumentando en Hamblin
Westin se mantiene constante durante sus 3 cosechas. Roble tiene un alto ratio, un alto índice de madurez, pero principalmente se debe a su baja acidez, porque tenemos mucha cantidad de sólidos solubles, pero muy baja acidez. Salustiana, como va aumentando en las 3 cosechas, y las demás variedades de su comportamiento. Hablar un poquito también del rendimiento industrial. Este es un rendimiento industrial teórico que nosotros realizamos en el laboratorio. Es para tener una idea de cuánto de los kilos de jugo concentrado a 65 Brix que vamos a tener a partir de 1 tonelada de fruta. Sabemos que las industrias, cada uno utiliza su rendimiento industrial como mejor expresen sus datos o como sea más fácil verlo. Nosotros tomamos y usamos esta fórmula. Como referencia tenemos un 90 kilos de jugo concentrado por tonelada de fruta. Entonces miren, acá Hamlin está por debajo de 90, Westin también, Roble está por encima, Salustiana está cerca, Carleno está baja, Valencia Temprana en sus 2 últimas cosechas tiene un rendimiento industrial interesante. Asimismo Midnight, Valencia Delta y Valencia Late, que es la última que está acá. También aclararles que los datos de Valencia Late que están en este gráfico corresponden a los más altos, los más interesantes, a otras zonas productivas que muestreamos durante los años, que fue Mocoretá y Chajarí. También contarles que esta información, todo desde el principio, como les estuve desarrollando, fueron publicadas en boletín, en charlas de agregado valor, en congresos, y toda esa información también está disponible por si la necesitan detallada. De acuerdo a todas estas reuniones y a esta charla, como contaba Fernanda hoy al principio, surgió la necesidad o nos trajeron la inquietud de determinar limonina, ya que la técnica no estaba disponible en la región y se debía mandar a otro lugar a realizarla. Y se tenían solo valores de jugo concentrado. También mencionó Fernanda que era raro hablar en la parte de frutos frescos de amargor. Es decir, ¿por qué raro? Porque este compuesto en la fruta está, pero en su forma no amarga, está como un precursor del amargor, que esto se desarrolla luego que hacemos la extracción por el contacto con las enzimas. Entonces, ¿qué es la limonina? Pertenece a la familia de los limonoides y es responsable del amargor de los frutos, que es esta molécula que está acá. Sus dobles enlaces nos permitieron a nosotros poner a punto una técnica con HPLC. Esta técnica, bueno, acá tienen todo el flow de cómo se desarrolla. Es una técnica que tenemos disponible en el laboratorio, que lleva sus costos, que lleva su tiempo, pero que los resultados pueden estar en el día. La pusimos a punto tanto para jugo fresco como para jugo concentrado. Y bueno, también mostrarles que los límites de detección que tenemos, o sea, a partir de qué valor nosotros la podemos ver, decir que es ella en 0,16 partes por millón y un límite de cuantificación de 0,45. También estos datos, hay datos de relevamiento de variedades, de cómo varía su contenido de limonina, en boletines, congresos, y hay un video de Pampero TV también disponible para que ustedes lo vean. Bueno, ahora les voy a contar un poco los resultados que obtuvimos a partir de esta técnica. Bueno, contarles que a partir del monitoreo de las campañas 2019 al 2022 se publicaron 2 trabajos en 2 congresos diferentes. Y bueno, se analizaron 8 variedades de naranjas, de lotes comerciales y de lotes experimentales. Como dijo Vanessa, se cuantifica por HPLC y los valores del contenido de limonina se expresan en relación a un jugo de 11,2 grados Brix. En la gráfica podemos ver los resultados para las diferentes variedades. Esto es un promedio de todos los años y en los diferentes colores se pueden ver los valores de las 3 diferentes cosechas que se analizaron. Como para destacar, la variedad Midnight
presenta no sé si se llega a ver bien ahí la primera barra, en la primera cosecha presenta un alto contenido de limonina y lo que se vio es un marcado descenso en las próximas cosechas. Para la variedad roble, por ejemplo, tenemos un bajo contenido de limonina en las dos últimas cosechas y también más alto en la primera. En general, las variedades, se puede ver acá que las variedades disminuyen su contenido de limonina a lo largo que pasan las diferentes cosechas, o sea que va aumentando su índice de madurez. Otra variedad para destacar, Salustiana, mantiene su contenido de limonina a lo largo de las cosechas. Eso era un dato que por ahí caracteriza esa variedad. Después, bueno, Valencia Temprana presentó valores bajos en sus 3 cosechas y las dos Valencia Delta y Valencia Late, en la tercera cosecha no pudimos cuantificar cuánto tenía porque estaba por debajo de nuestro límite de cuantificación de 0,45 ppm. En general, las variedades disminuyen su contenido de limonina con respecto a la primera cosecha, a medida que va aumentando, digamos, su índice de madurez. Otro ensayo que se hizo fue queríamos ver la aptitud que tenían las variedades frente a una extracción industrial. Entonces, se realizó un ensayo con el objetivo de evaluar la influencia del momento de cosecha y la calidad del jugo, el jugo extraído, digamos, con extracción industrial. Se analizaron las naranjas de la temporada 2022, 3 variedades, Roble, Salustiana y Valencia Late, en 2 momentos de cosecha. A partir de que pasaban su valor de índice de madurez del estipulado comercialmente, que es 6. Bueno, para Roble y Salustiana se hicieron en los meses de abril y julio, se hicieron en el mismo, con una distancia de un poco más de 2 meses entre las cosechas, y Valencia Late con una distancia de un poquito más de 30 días entre las cosechas. Este ensayo se hizo en colaboración con las 2 empresas JBT y Gringo. Los resultados que obtuvimos fue, en cuanto a la calidad, vimos que varía su calidad general, la calidad interna, a lo largo en los 2 momentos de cosecha para las 3 variedades. Con respecto al rendimiento industrial, vemos que también varía y aumenta en las 3 variedades para las 2 cosechas, o sea, para la segunda con respecto a la primera. Y en cuanto al contenido de limonina, podemos destacar que Salustiana y Roble presentan alto contenido en la primera cosecha y tienen una disminución marcada en la segunda cosecha. Lo mismo para Roble, y Valencia Late presentó bajos contenidos de limonina en las 2 cosechas. Estos valores los podemos atribuir a los momentos en que cosechamos para hacer el ensayo. Como les había dicho, Salustiana y Roble tenían una diferencia en la cosecha de un poco más de 2 meses y Valencia Late un poquito más de 30 días. Entonces, como conclusión general de esta parte del convenio, en cuanto al monitoreo de calidad, vemos que hay diferencias en la calidad interna entre las variedades para todos los años que se analizó. En cuanto a los rendimientos industriales, lo que podemos destacar es que se obtienen mayores rendimientos industriales para las variedades tardías. Roble tiene un elevado contenido de sólidos solubles y de ratio, y Valencia Temprana se obtuvo el mayor porcentaje de jugo. En cuanto al contenido de limonina, bueno, como les decía, las variedades disminuyen su contenido de limonina en el tiempo a medida que van pasando las cosechas. Y Salustiana tuvo la particularidad de que mantuvo su contenido sin diferencias significativas en los años evaluados.
En cuanto a la extracción industrial, podemos decir que se vio una influencia del momento de cosecha en la calidad del jugo extraído industrialmente. Y bueno, como conclusión general, podemos decir que estos ensayos nos brindaron datos que pueden ser útiles para caracterizar las variedades. Acá, bueno, agradecemos a ustedes por su atención y este es el grupo que estuvo trabajando en esta parte para hacer estos ensayos en la parte del convenio. Buenos días a todos. Gracias por venir. El tema que me toca a mí ahora es darle un poquito el giro a todos los estudios de rendimiento, producción y análisis físico-químicos y darle un giro de hablar del tema de inocuidad. Es decir, estamos hablando de un alimento y no una tuerca, así que un alimento de calidad tiene que ser inocuo. Y bueno, de alguna manera quiero pasarles los resultados de estos 6 años que intentamos hacer en la industria y de los cuales no teníamos ninguna información. Y bueno, como dice el título de la charla, son los residuos de pesticidas aplicados en el campo y en poscosecha en naranjas y su trazabilidad de jugos en cítricos. El objetivo principal de este trabajo fue realizar un monitoreo y diagnóstico de los residuos de plaguicidas presentes en naranjas, provenientes del control químico en campo y poscosecha, y la trazabilidad a cada subproducto industrial como jugo y pulpa, o jugo exprimido y jugo concentrado, en las diferentes fábricas de la zona. Es decir, tener un poco un diagnóstico de todo lo que pasa en la región del NEA. Para ello se hizo un diseño experimental, considerando que se tendría que asistir al proceso en cada fábrica y haciendo una toma de muestras en distintos momentos del proceso. Al momento del volcado de la fruta, cuando recién ingresa a fábrica, luego a la salida del extractor, ya con jugo exprimidos, jugo y pulpa, y por último, cuánto se concentraba a través del filtrado y centrifugado y la salida del evaporador rotatorio, evaporador concentrador. Bueno, acá simplemente imágenes de lo que fue donde se tomaron los momentos que se tomaron muestras en el volcado básicamente para eliminar las impurezas gruesas como tierra, hojas, ramas, y luego de pasar por el primer filtro donde elimina también esta parte de lo que haya quedado y parte de la pulpa, y luego al final en el mostrador que tiene el evaporador donde se tomó el jugo concentrado. Luego de ahí, la parte ya de metodológica que se trajeron las muestras, todas al laboratorio de residuos, de pesticidas que existe acá en la experimental. En este laboratorio se hicieron la extracción de los residuos bajo el procedimiento estándar europeo, que es bajo la metodología de Ketchers, y se analizaron por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa triple cuadrupolo. La metodología se validó siguiendo el proceso SANTE a partir del año 17 y hasta las versiones hasta el año 21. Esto es fundamental porque la metodología SANTE sí que tiene que ver con el respaldo que le puede dar a la metodología que uno aplica en el laboratorio, y es la que va indicando y se va actualizando cada 2 años todos los índices de calidad del propio análisis. Para ello se seleccionaron entre 38 y 42 principios activos, eso fue cambiando a lo largo de que pasaban los años, y acá está el listado de los principios activos: abamectina, cetamiprid, clopirifos. Fíjense, todos los que están resaltados en azul son los que están permitidos para uso en el cultivo cítrico. El resto también se utilizan para demostrar con un falso negativo que no están o que no son aceptados por el mercado comprador.
Bueno, los resultados más o menos reduciendo en 15 minutos 6 años. Acá lo que quiero mostrar es un gráfico de frecuencias de los hallazgos de los principales, de todos los pesticidas que se encontraron a lo largo de los 6 años, unos 14 principios activos. Acá lo que pueden observar es el diagrama de frecuencia. Fíjense, tenemos todo lo que es en naranja, los pertenecientes a los residuos que corresponden al empaque, y los provenientes de quinta en azules. Fíjense que ampliamente superan los provenientes de empaque, las columnas. En este caso, por ejemplo, tanto azocitrobina como carbendazim se pueden utilizar en quinta como en post cosecha, y yo diría que son los más riesgosos de encontrar, y con las barras más altas, incluso la frecuencia más alta también en el caso de imasalil, caso de pirimetanil, propiconazole y procloraz. Estos son todos post cosecha. Acá hago una salvedad que me di cuenta recién, que como estaban juntos, bueno, pirimetanil es correcto, el piraclostrobin es una estrovirulina que se usa solamente en campo, no en post cosecha, y esta barrita está mal colocada, nos confundimos con el valor de eso, así que si tienen en sus manos después el escrito, eso elimínenlo. Pero bueno, ven que lo de campo también algo aparece, pero estos son los en la frecuencia que están. Por otro lado, como un ejemplo de trazabilidad, y cuando hablo de trazabilidad, poder comprobar de que el jugo y jugo concentrado que se obtiene es de la fruta de origen que decimos que es. Entonces, que no es fácil, hubo que hacer una coordinadora con las empresas, con las fábricas, con cada fábrica, para seleccionar los vines, seleccionar la fruta, separarla, y en general lo mejor era iniciar el proceso, el momento de proceso a las 6 de la mañana, estar ahí presentes para iniciar con el procesamiento de esas frutas seleccionadas y no se mezclara con el resto durante la jornada laboral. Fíjense, acá tomo el ejemplo de 2 pesticidas, en el caso de carbendazim, la cantidad de fruta, la cantidad de carbendazim inicial era de 0,16, cuando pasa el jugo exprimido o jugo y pulpa, se reduce sensiblemente y se vuelve a concentrar un poco en el jugo concentrado. Algo similar pasa con imasalil, con valores bastante más altos, se reduce sensiblemente al pasar a jugo exprimido, y se vuelve a concentrar levemente, pero siempre menos que el valor inicial de la fruta. Esto es importante también tener en cuenta que como el jugo concentrado no se consume así en forma directa, sino que luego diluirlo 6 veces y media, 5,8, depende de los Brix del concentrado, es importante que los valores, estos valores mínimos de 0,13 y 0 se reducen a valores de trazas o incluso no se detectan, muchas veces no se detectan. Otro ejemplo entonces es mostrarle que en los 6 años obtuvimos los máximos niveles de residuos hallados, que fueron 9 en total, de los cuales 6 corresponden a pesticidas de post cosecha. En el caso de azoxystrobina y carbendazim están registrados por el gobierno, por el SENASA, con valores para ambas posiciones, es decir, para trabajarlos en campo o en quinta y post cosecha, así que diría yo que son de bastante riesgo. Fludioxonil y imasalil, todos post cosecha, y imidaclorid sí es de campo, pero los valores son mínimos, el valor que aparece es 20 veces más bajo que el límite máximo, y así sucede con el resto, es decir, en general los residuos se encuentran, pero siempre están lejísimos de lo que estipula la legislación actual. Entonces, hablando un poquito más, repasando los resultados, podemos decir que sobre un total de 35 visitas a fábricas con 40 principios activos buscados, se detectan solo 9 que aparecen con mayor frecuencia, siendo la mayoría de uso post cosecha. Las concentraciones iniciales de residuos en la fruta que ingresa a fábrica disminuyen sensiblemente al pasar a jugo y luego se concentran cuando pasan a jugo concentrado, aplicándose el factor de procesamiento, que es algo que ya está casi para
para aprobar. Es una metodología que es fundamental porque no hay legislación específica ni para jugo concentrado, por lo tanto se toman los valores que pertenecen a fruta y que en este caso serían erróneos porque se bajan los riesgos, se aumentan los riesgos de quedar en exceso. Y por último, hago sobresalir el tema de carbendazim, porque no solamente en estos estudios en fábricas, sino en estudios realizados acá en INTA, con varios lotes, en estudios de curva de degradación, en aplicaciones post cosecha y otros monitoreos en el medio de quintas de la zona, es el producto más hallado, más encontrado y que realmente es muy estable en el medio interno. Una vez que pasa, no se elimina. Los residuos que nunca se encontraron son, bueno, el listado que tienen acá: acetamitrid, amiprid, penalaxil. Ciprodinil está registrado en cítricos, pero nunca se detectó. A ver, otro que sea de cítricos, bueno, el dimetoato está prohibido, el boscalid, por ejemplo, y el resto son de los residuos que yo les dije que por ahí se utilizan en el sector productivo, en otros cultivos, arándanos, pecano o otros cultivos, pero no están registrados para cítricos. Y bueno, simplemente hacer un pequeño margen, porque si bien el 80-90% de la propuesta fue en naranjas, también se estudió algo de pomelo. Para los últimos años se había sugerido eso, pero en realidad acá nosotros empezamos con las primeras muestras que tuvimos, por ejemplo, en jugo concentrado, que nos interesaba. Fíjense, el jugo concentrado nosotros ya no podemos hablar de trazabilidad. No podemos aseverar que el jugo que estamos analizando corresponde a la fruta de origen. ¿Por qué? Porque los volúmenes que hay en la zona de Concordia y toda la zona del río Uruguay son volúmenes muy bajos. Y en general se recolecta fruta de todas las quintas, se mezcla pomelo rojo con blanco, es muy difícil hacer la separación. Alguna que otra vez pudimos hacer eso, pero por eso no me atrevo a decir que pudimos hacer trazabilidad. Pero bueno, fíjense que partamos de muestras de jugo concentrado que tenían todos estos plaguicidas juntas, los 9, pero noto que no se detectaban nada. Sí podemos aseverar que esta fruta vino de la zona de Formosa, que realmente por muchos años no hemos detectado residuos de pesticidas. Pero la zona ya de acá, de la zona de Villa del Rosario, el sur de Corrientes, toda esa zona, ya el trato de la fruta, como es poco volumen, también se trata igual que la naranja o la mandarina y bueno, pertenecen. Aparecen entonces. Un ejemplo de trazabilidad, que también lo hicimos como naranjas, por ejemplo, volvemos al carbendazim, en caso de la fruta 1, da un jugo exprimido que no se detecta y en el jugo concentrado apenitas aparece. Esto es simplemente porque si bien no se detecta acá al concentrarse 6 veces, aparece. Los valores son igualmente muy bajos. Lo mismo con imidacloprid, piraclostrobin y tebuconazole. Y bueno, también acá le hago la comparación con la legislación de SENASA. Fíjense que los valores son muy altos, muy altos. En el caso de, en su momento apareció Procloraz, el Procloraz desde el año 19, que salió la resolución de prohibición, hasta el 21, que se le dio, digamos, las tolerancias de uso hasta que se acabara el Procloraz, lo mismo con clorpirifos. Bueno, alguna vez se detectó, pero en realidad fue bastante esporádico. Y bueno, entonces podemos cerrar esto diciendo como conclusión final que los resultados de pesticidas resultantes de la aplicación tanto en campo como en poscosecha y tanto en naranja como en pomelos de la zona del NEA no generan riesgos que comprometan la salud del consumidor local y de los mercados de exportación. Hago una salvedad, en el caso de los mercados de exportación, eso también es tan activo y tan cambiante como puede llegar a ser la legislación que pueda tener incluso el SENASA. Hay que estar atentos, hay que atender, los riesgos son altos, porque acá se corta no solamente por el tema de inocuidad, sino básicamente por un tema comercial. El mercado se cierra y se cierra. Bueno, simplemente agradecer
a mi grupo de trabajo, la ingeniera Silva, que desde hace un año está responsable del laboratorio de residuos, yo me voy, y la licenciada María Ciucio, que fue contratada por el proyecto de COCA, y también, no menos importante, o muy importante, a las empresas del sector que en principio aceptaron mi propuesta de estudio de residuos, de hacer trazabilidad, y en segundo, que nos brindaron durante todos estos años la posibilidad de ingresar, coordinar tiempos, cantidad de fruta, volúmenes, toma de muestras, a lo largo para hacer el seguimiento del proceso. Así que bueno, para todos muchas gracias.